Muy buenos días, les saludamos con la paz del Señor hoy 18 de septiembre del 2020. Buscándole al Señor, entendiendo su palabra, cada vez Él nos revela lo que debemos hacer. Necesitamos depender completamente de Él. Y aquí, continuando con la lectura bíblica, estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente en el libro de Génesis capítulo 3 y comenzando el capítulo 4. Estamos hablando de la expulsión de Adán y Eva del huerto. Pero antes de continuar con la lectura bíblica, surge una pregunta, y esta pregunta tiene que ver con ¿qué del hombre prehistórico? ¿Qué del caníbal? Ahora, si uno responde a ello y dice tales cosas no existieron, bueno, y que de las muestras o culturas donde se ha visto claramente el canibalismo, o culturas que han sostenido su vida en la era de la edad de piedra, por así decirlo, con lo más rústico. Se han encontrado culturas en los años 60 aquí, entre Ecuador, Colombia, qué sé yo, los Aucas, Huoranis, como se llamaban, ¿no? Que vivían prácticamente cazando cabezas, y obviamente la civilización ya puso un límite a esa situación. Los mismos quechuas en un momento eran considerados así. En fin, cada cultura. Hay lugares o islas donde la gente no puede ingresar porque es peligroso, siguen viviendo bajo sus usos y costumbres y a veces practicando el canibalismo. Preguntas así frente a la palabra del Señor. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo explicamos esa situación? Y sí, hoy vamos a hacer algunas lecturas bíblicas para explicar de qué se trata eso. Según la palabra del Señor, el hombre nunca fue evolucionado de nada. Ya habíamos hablado de esto en lecturas del capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, explicado esto de una manera clara y contundente. Sin embargo, también tenemos que afirmar que el hombre no pasó un proceso de ser caníbal, significa comer carne de otro ser humano. Y no que esto no haya acontecido. El hombre no comenzó así. No hubo un proceso donde no entendía mucho, poco a poco. No, para nada. El hombre fue totalmente inteligente. Dios le diseñó cómo tenía que ser su vivencia diaria. Adán y Eva en realidad fueron vestidos. No es que el hombre buscó o que le dolió, se zaspó y luego recién dijo, tengo que cubrirme. Dios le hizo una vestidura a Adán y a Eva. Parte de allí la protección, de ahí la experiencia y el experimento que tenía que realizar Adán sobre las cosas, y era un tema ya personal. Más adelante, bueno, no solamente aquí parece que Dios ya no le habla nada a Adán, pero recuerden que según el contexto bíblico, Adán era un hombre temeroso de Dios. Prácticamente buscó hacer la voluntad de Dios, sabía que pecó, sabía que estaba mal, se arrepintió de corazón. Las consecuencias continuaron, no volvió otra vez al huerto, y él enseñó a sus hijos a ofrecer sacrificios al Señor, a honrarle a Dios, a temer a Dios. Sabemos, y vamos a ir leyendo, no creo el día de hoy, sino el día de mañana, qué sucedió con sus hijos, qué pasó con la descendencia. El tema es que en el capítulo 6 de Génesis, como que hay una división entre lo que sucedió, la completa corrupción del hombre delante del Señor. Tanto que una familia era la única que le honraba y Dios decidió salvar esa familia, como conocemos el tema de Noé. Más adelante sigue en el linaje que Dios vio conveniente el temor hacia Dios. Abraham, aunque vivía en una ciudad pagana, tuvo un encuentro con Dios, le creyó, le temió.
y así su descendencia. Para eso muchas otras culturas estaban totalmente viviendo en sus anchas, haciendo lo que bien les parecía, comenzando a experimentar cosas más terribles, separados del conocimiento de Dios, haciendo lo que bien les parecía, violando, matando, asesinando, haciendo invocaciones al enemigo, en fin. Esta fue la separación completa acerca de su relación con Dios. Ya más adelante con Moisés vino la ley, y ahí se aclaró el pensamiento del Señor sobre el ser humano y sobre el pecado. Y Dios les dijo de una manera muy clara qué va a acontecer si es que ellos le obedecen y qué va a acontecer si ellos le desobedecen. El libro de Deuteronomio capítulo 28 refleja gran parte del pensamiento de Dios respecto a la obediencia y a la desobediencia. En el capítulo 28 habla y dice que el que obedece será bendito en la ciudad, en el campo, el fruto de su vientre, el fruto de su suelo, de su ganado, de sus vacas, de sus ovejas. Será bendita su canasta, su arteza de amasar, será bendito su entrar, su salir. En fin, todo eso son promesas muy interesantes. Pero cuando hablamos de las consecuencias de la desobediencia, Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 15 en la Biblia de las Américas, dice así: sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarás. Serás maldito en la ciudad, en el campo, en la canasta, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu suelo, el aumento de tu ganado, las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. El Señor enviará sobre ti maldición, confusión, censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido, hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. Y bueno, habla de la enfermedad, de la peste, la tisis, la fiebre, el tizón. Impresionante. Incluso la tierra será árida. Y miren esta parte: el Señor te habrá derrotado delante de tus enemigos, saldrás por ellos por un camino, pero irás por 7 caminos delante de ellos. Y serás ejemplo de tesoro para todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra, y no habrá nadie que los espante. El Señor te herirá, más allá dice, con forúnculos. El Señor te herirá con locura, ceguera, turbación de corazón. Andarás a tientas a mediodía como el ciego, y como el ciego anda a tientas en la oscuridad, y no serás prosperado en tu camino. Podríamos hacer una lectura bastante larga. ¿De qué estamos hablando? La mayoría de las culturas donde se ha encontrado el canibalismo o una vida al estilo de la Edad de Piedra, en este siglo, el siglo pasado, siglo XIX, todas, absolutamente todas, están asociadas a cultos, invocaciones a deidades, o sea, un tema espiritual. Para estas culturas, o como para todas las culturas del mundo y la humanidad, hay algo esencial. Dios le ha creado con la acción natural, como se puede expresar de una manera muy, muy clara, una tendencia espiritual de buscar a Dios. Porque si Dios hizo al hombre, Dios obviamente puso eso en su corazón, para que el hombre vaya viviendo bien como Dios quiere que viva. Eso es una gran realidad. Pero las personas que no se acercaron al Dios verdadero, obviamente comenzaron a hacer cosas inhumanas, infrahumanas. El tema del canibalismo y el hombre prehistórico no es otra cosa que la degradación del hombre de un ser consciente a un ser inconsciente. No es la muestra de una evolución. Prácticamente estos pueblos han sufrido la maldición de Dios. Ahora, alguno me puede decir, esto de Deuteronomio 28 es un tema específicamente para el pueblo de Israel y no así para el ser humano. De hecho, hay mandatos específicos al pueblo de Israel, como guardar el sábado, ciertos ritos, el Shabbat y demás. Pero más allá de que estos mandatos sean específicos a un pueblo,
También hay un principio que nosotros tenemos que entender. El principio se aplica a todos, la regla es local, pero el principio es general. En otras palabras, yo creo que Dios siempre se ha manifestado al hombre de manera clara en dos maneras, lo que se llama la revelación general y la revelación especial. La revelación general es a través de las cosas. Uno ve el cielo, el universo, lo hermoso de los paisajes, estudia el mismo cuerpo humano, se da cuenta de la complejidad, se da cuenta del ADN, es un lenguaje programado, un lenguaje de programación. Te das cuenta a través de las cosas y dices, esto no puede ser de la nada, no puede haber venido después de miles de millones de años, tanta complejidad y exactitud es imposible. O que la Tierra gira alrededor del Sol y otros planetas en sentido contrario y sus satélites naturales, algunos en sentido contrario y sin chocarse. Esto no puede venir por un tema de, ¿cómo se dice?, de accidente. Entonces eso se llama la revelación general. El hombre, a través de las cosas que percibe, a través de su razón y conciencia, puede darse cuenta que hay algo más. Y creo que el ser humano en toda la historia supo que había un ser superior. Pero algunos, y también Satanás engañando a las culturas, fueron llevados por lugares oscuros y tenebrosos como es el satanismo, la invocación a espíritus. Hay una religión llamado el vudú en un país llamado Haití. Ellos practican el culto a los muertos. De hecho, lo que uno conoce ahora acerca de los zombies tiene que ver con lo que los ritos y las invocaciones. Sus sacerdotes beben sangre humana, comen carne de muertos, qué sé yo, cosas extremas que solamente se podía pensar en una película de terror, pero logran hacer que un muerto viva, los muertos vivientes, ¿no? Han mostrado estos seres humanos en programas muy grandes como Sábado Gigante, que es uno de los programas que hace años atrás se veía a nivel mundial, y han mostrado en documentales la realidad de estos hombres, que no son hombres en realidad, sino la carga espiritual demoníaca tan fuerte que se posesionan un cuerpo putrefacto para que camine y obedezca ciertos mandatos de esa persona. No soy especialista en el asunto, pero cuando tú ves situaciones así, dices, ¿cómo ellos logran hacer esto? ¿Y cómo viven? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es su situación? Te das cuenta que es una degradación espiritual. Las culturas que el hombre ha denominado prehistóricas o los caníbales, todas ellas no son más que una degradación de la naturaleza real de Dios en el hombre. La otra forma como Dios se revela es la revelación específica. Esto significa que Dios habla claramente a un ser humano, como le habló a Noé, como le habló a Abraham, y le dice, esto quiero que hagas específicamente. O lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios escrita, que nos revela el propósito de Dios. Eso es la revelación específica. Leemos en el libro de Romanos capítulo 1, y dice del versículo 18 en adelante así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios conoce le es manifiesto, lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y verdad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así expresa en la Reina Valera el libro de Romanos capítulo 1. Y el versículo 21 dice así, eso te puede traer luces también sobre esta percepción. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sabe lo que está diciendo acá? El hombre en un momento conocía de dónde venían las cosas, pero ellos decidieron tomar una actitud distinta, prefirieron honrar a la creación. Por eso a veces hay que diferenciar de decir madre tierra, mejor decir la tierra, ¿no? Porque la tierra es la creación de Dios.
Ahora dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, idolatría, ¿no? En semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí hay una degradación en sus propios cuerpos. Versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y estas pasiones vergonzosas tienen que ver con las relaciones sexuales entre hombres con hombres y mujeres con mujeres, y también algunas otras acciones como el canibalismo. Versículo 26, continuamos leyendo, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, o sea, relaciones sexuales de hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó, el versículo 28 está diciendo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados en toda justicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Sin afecto natural, ¿qué es el afecto natural? Que un padre ama a su hijo. Vivimos a veces situaciones propias del canibalismo, cuando hay infanticidio, hay feminicidio, y bueno, eso es degradación. En otras palabras, no hay afecto natural. Aquí dice, esas personas que decidieron voluntariamente desobedecer a Dios, llegaron a ser personas sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay mucho contexto bíblico que nos habla de que el hombre se haya degradado a sí mismo, apartándose de Dios, apartándose de sus mandatos. No es un tema de decir, esta es una muestra que el hombre prehistórico, y que aquí y que allá. Hay muchas películas que tratan de respaldar el tema del hombre prehistórico o la evolución. Un dibujito para niños, Arlo, que es bonito dibujo, donde los dinosaurios gobiernan y el ser humano aparece ahí como un cachorro, un medio mono, cachorro inteligente, así más o menos, ¿no? Para los que entendemos bien, es simplemente algo para reír y disfrutar, pero el contexto tiene que ver con un apoyo, una creencia de que haya sido así, y no. El hombre no fue caníbal. El hombre probablemente no conocía el fuego, pero si el Señor le enseñó a hacer sacrificios a Adán y Eva, y donde quemaban los sacrificios en el fuego, entonces Dios les dio el fuego, Dios les enseñó cómo hacer el fuego, les hizo la primera ropa. Adán y Eva no estaban andando, no sabían el lenguaje, o como la historia de los dioses, que es una película antigua también, que refleja cómo el hombre vino. No, el hombre era cuerdo, pensaba, hablaba, conocía cómo hacer el fuego, sabía cómo tenía que producir en la tierra los cultivos. Desde aquella época hasta hoy, el hombre no ha ido evolucionando más, en el sentido que le nació una tercera oreja, un cuarto ojo, no sé, un tercer ojo, no sé, una segunda nariz en la nuca, o cosas así, porque ahora las cosas son distintas. Incluso hay películas o dibujos como Las Mascotas Unidas, donde presenta a un hombre con una nariz muy grande, al estilo mono, y una cola detrás, como diciendo que en el futuro el hombre va a ir evolucionando, donde le va a ir saliendo cosas, y la verdad es que esto no va a ocurrir. La otra cosa serían las deformaciones por los alimentos transgénicos u otras maniobras o manipulaciones en el ADN del hombre, o la clonación, qué sé yo. Entonces eso nada que ver con la evolución. Pensemos bien, el hombre era cuerdo. ¿Esto qué significa? ¿Qué es la aplicación que podemos dar para finalizar este tiempo de devocional? La aplicación
para nosotros es simplemente esto: seamos conscientes de nuestros actos. No echemos la culpa a papá, mamá, a esto o aquello. Tomamos una decisión clara sobre lo que es la palabra del Señor y por qué se nos viene el sufrimiento. Muchas veces es una prueba de parte de Dios, como el caso de Job, y otras veces es consecuencia de los pecados. También miremos que Dios es amoroso, y a pesar de que les retiró del paraíso, pero Dios no los abandonó. Dios les hizo la ropa, les enseñó a hacer el fuego, les enseñó a cultivar la tierra, les dio sus mandatos y sus leyes. En otras palabras, les dio una salida. Eso es lo maravilloso de la misericordia de Dios. Dios, a pesar de que hemos cometido errores, nos ha dado la salida, nos ha dado la vestimenta, nos ha dado el respaldo. Obviamente, si el corazón está humillado. Yo creo que Adán y Eva no estuvieron ahí protestando, rebelándose. Yo creo que sabían bien que su equivocación fue muy notoria, muy clara. Eso es lo que tenemos que entender en nuestras vidas. Tú y yo no hemos sido producto de un accidente, no hemos sido producto de una evolución. Si alguna vez nos ha ido mal y a veces nos hemos metido en nuestros propios caminos haciendo lo que quisimos y luego dijimos que vamos a hacer drogas, alcohol, perversión, pérdida incluso en el alcoholismo, en los vicios. Muchos han perdido su familia, lo que tenían, se han quedado solos en la calle. Vemos hoy mucha gente en situación de calle no por la pobreza, sino por las adicciones. Eso es similar al hombre caníbal, ¿no? Ustedes ven cómo caminan en la calle, en medio del alcohol, comiendo de la basura. Y bueno, hay otro grupo obviamente que es un deterioro y consecuencia de la mala administración o de sistemas gubernamentales como la pobreza extrema, ¿no? Niños en la calle, qué sé yo. También productos no solamente de eso, sino de malas decisiones de sus padres. En fin, se dan cuenta que todo parte del pecado. Por eso en nuestra aplicación es mantenernos claros en el camino, vivir en la misericordia de Dios, honrarle al Señor, bendecirle al Señor, no tomar la rienda por nuestra propia cuenta, depender del Señor y también entender que si pecamos y nos arrepentimos, Dios siempre estará allí para cuidarnos y llevarnos a su camino. En esta mañana devocional, pídele al Señor que el temor de Dios esté sobre tu corazón. No te apartes de Él ni a diestra ni a siniestra, y deja que el Señor te guíe por sendas de justicia. Que Dios te bendiga. Les habla el pastor Joel Cuellar desde MSC, Sucre, capital de Bolivia. Que tengas un bendecido día. De tocarte.